La ecuación y es igual a 2x menos 10 se representa gráficamente a continuación. Queremos graficar una línea perpendicular a la línea dada que pasa por el punto 5, 0 y también escribir la ecuación para esa línea en forma de intersección dependiente, o la forma y es igual a mx más b. Observe cómo la línea dada también está en forma dependiente de intersección. La ecuación es y es igual a 2x menos 10 y, por lo tanto, la pendiente de la línea dada es 2, por lo que m es igual a 2, que también podemos escribir como 2, 1. Esto es útil porque si dos líneas son perpendiculares, lo que significa que se cruzan y forman un ángulo recto, o se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, entonces sus pendientes son recíprocas negativas. Entonces, si esta pendiente es 2, 1, la pendiente de la línea perpendicular tendría que ser negativo 1, 2. Entonces, para encontrar la ecuación de nuestra línea perpendicular, ahora solo necesitamos encontrar la intersección vertical B. Ahora vamos a nuestro pastor y veamos si podemos graficar una línea perpendicular que pasa por el punto 5, 0. Entonces seleccionaremos una herramienta de línea, luego haremos clic en el punto dado 5, 0 que está aquí en el eje horizontal. Y ahora queremos seleccionar un segundo punto para que las dos líneas sean perpendiculares. Entonces podemos jugar por aquí y ver si podemos determinar dónde debería estar el segundo punto para formar dos líneas perpendiculares. Observe cómo lo hacen aquí, las dos líneas son perpendiculares. Pero recuerde que también sabemos que la pendiente de esta línea azul es negativa 1, 2. Entonces, otro método sería comenzar en el punto 5, 0, bajar 1 y derecho 2. Y observe cómo obtenemos la misma línea perpendicular. Entonces, hay más de una forma de graficar esta línea perpendicular azul. Hagamos clic aquí y luego tomemos este gráfico. Volvamos a nuestra presentación y demostremos algo de trabajo. Recuerde, si podemos encontrar la intersección vertical de esta línea perpendicular azul, entonces podemos escribir la ecuación en forma de intersección dependiente. Pero desafortunadamente, esta vez observe cómo la intersección vertical no tiene coordenadas enteras. Observe cómo cae en algún lugar entre 2 y 3. Lo que significa ser preciso, tendremos que encontrar la intersección vertical, o B, usando álgebra. Entonces podemos usar la forma dependiente de punto de una línea o la forma de intersección dependiente para encontrar B. Avancemos y usemos la forma de intersección dependiente. Y como sabemos que la pendiente es igual a 1, 2 negativa, en la forma de intersección dependiente, la ecuación debería estar en la forma, y es igual a 1, 2 x negativa más B. También sabemos que esta línea contiene el punto 5, 0. Lo que significa que las coordenadas deben satisfacer esta ecuación. Entonces podemos sustituir 5 por x, 0 por y luego resolver b. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos 0 igual a negativo 1 2 veces x, que es 5, que escribiré como 5 sobre 1, más b. Entonces tenemos 0 iguales, esto sería negativo 5 2 más b. Entonces, para resolver b, agregaríamos 5 2 a ambos lados. Entonces b es igual a 5 2 positivo, que en forma decimal sería 2.5. Y observe cómo se ve esta línea azul que cruza el eje vertical en y es igual a 2.5. Entonces, la ecuación de nuestra línea perpendicular graficada en azul es y es igual a 1 2 x negativa más 5 2. Plus 5/2. Espero que hayas encontrado esto útil.